Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Leo. Aquellos que tengáis a Leo como signo solar, ascendente, lunar o incluso en vuestra carta astrológica con el sol o lo sea vuestra persona, os aconsejo que escuchéis esta lectura porque sé que va a ser esperanzadora y maravillosa. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva o esté contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Me debéis escribir a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede y yo os ayudaré a que se manifiesten vuestros sueños. Y bien, Leo, voy a comenzar vuestra lectura. Quiero recordaros que mis lecturas son atemporales, aunque yo esté hablando de esta semana, la próxima, que es mayo ya, y 3 meses. Si la encontráis dentro de 6, es que tendrá mensajes para vosotros, porque yo siempre estoy invocando a mis guías espirituales para que os encuentren y os ayuden en este camino. Voy a dejar estas barajas aquí porque luego las utilizaré. Y quiero daros las gracias de corazón por todos los que habéis llegado al canal. Estoy muy contenta y feliz, y por los que me seguís desde el primer día. Gracias de corazón a todos vosotros, porque sin vosotros no existirían las lecturas. Gracias por cada like, suscripción, comentarios tan bonitos que me dejáis. Me encanta vuestra energía. Y bien, primero os voy a sacar unas iniciales, querido Leo. A ver qué hay para vosotros. Y estas. La Y, la T, la E, la N, la B, la O, la C y la L. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Leo, os recuerdo también que estas lecturas son para todas las situaciones de pareja. No importa que ahora tengáis una relación estable y queráis saber más, sea vuestro ex, una persona con la que estéis chateando a la distancia, vuestra alma o llama gemela, queráis encontrar el amor, uno nuevo, o incluso a alguien desde hace muchos años que amáis. Mi baraja, que es el primer oráculo que yo voy a emplear, tiene 120 cartas maravillosas que nos van a decir qué es lo que está pasando en tu vida amorosa. Bien, Leo, yo voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y a mis arcángeles para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. Y también unión, que es lo que pido siempre, antes de cada lectura. Bien, pues veamos qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y la próxima de mayo. Y los siguientes 3 meses, primavera, verano. ¿Qué le depara a amigos? Estas cartas es que han saltado. Y como veis, mirad, ¿qué tengo aquí, Leo? ¿Qué ha pasado? Alguien que con un rey de copas, os voy a enseñar la primera que ha saltado. Sanador, estoy aquí para cuidarte y protegerte, amor mío. Como una persona que puede ser un doctor, una doctora, simbolizado en un rey de copas, primer signo de la tirada, Escorpio. Muy impulsivo, impetuoso, enigmático, misterioso, que no está hablando de sus sentimientos, pero que a pesar de ello tengo un 2 de copas al lado. Cáncer, 4 de pentáculos, te está mirando todo el tiempo y se siente completamente vacío sin ti. Qué hermosa tirada, y acabamos de comenzar contigo, Leo. Esta persona puede ser hombre o mujer, no importa, son energías, amigos míos. Mantiene su equilibrio, está en una tarima en medio del mar y no toca el agua. Lo que no quiere es exponer sus emociones y hablarte directamente, lo cual va a romper, porque este amor es eterno, como tu alma o llama gemela, incluso platónico, un 2 de copas. Hay mucho amor escondido y retenido que va a tener que salir, y esta vez sí, lo hará como un oleaje. Compasión, amor, protección.
Es lo que quiere esta persona contigo. Cuidarte, amarte y casarse contigo. Con un contrato legal. Tu gemelo te envía toda su energía y amor para que estés bien. Confía en sus sentimientos y en la oportunidad que te da para sanar. Justo al lado de esta carta tan maravillosa, amor en espejo, una chica que se está mirando. Yo soy tú. Sincronicidades, señales. Tu llama gemela es un reflejo de ti misma. Ambos sentís las mismas emociones y os prometisteis encontraros en esta vida. ¿Lo recuerdas, amor mío? Hace mucho tiempo, y estoy hablando de años, no de esta vida material, sino de las vidas pasadas, os encontrasteis, estuvisteis juntos. En otras dimensiones, en el universo, vuestra alma hizo un pacto. Y os prometisteis aquí, con un cuerpo material, encontraros una y otra vez, para estar juntos y uniros, físicamente, porque espiritualmente ya lo estáis. ¿Qué estáis viendo en este espejo? Porque ella, esta chica, tú, o incluso un hombre, yo sé que me veis muchos, os estáis mirando y deseáis encontraros a vosotros mismos. Y en realidad queréis saber quiénes sois, como alma o llama gemela. Y esta persona a la que tú buscas y con la que quieres estar, eres tú. Te enseña a corregirte a ti misma, a ser mejor persona, a madurar y aprender, a corregir todos aquellos errores, porque todos los tenemos, amigos míos. Cada vez que te mires en el espejo, lo verás a él, a tu alma, llama gemela, y ya no sentirás apego, ni miedos ni dudas, sino sabrás quién eres en realidad y quién has sido en tus vidas pasadas y por qué estás aquí. Él, aunque esté en la distancia, te está cuidando y enviando mensajes. Está muy aferrado a ti con esta carta de control. Es un 4 de pentáculos, Capricornio, muy material, igual que la carta del mundo. Hay espiritualidad y también materialización en la tierra. Te observo, amor mío. Estoy en ti. Aunque tú no lo creas, detrás de este espejo estoy yo. Te miro y admiro cómo eres y cómo has crecido y deseo, bajo la mirada de Dios, unirme en matrimonio para siempre. Hermosísima tirada, Leo. Aquí un rey de copas, Escorpio, amor en espejo, almas, llamas gemelas, Cáncer, signos de agua, control, 4 de pentáculos, Capricornio. Y aquí, amigos míos, la pérdida, 5 de copas, un lugar que se encuentra en la Sefirá de Geburá, en el pilar de la dureza, donde más adversidades nos encontramos, pero que podemos superar. 5 de copas, que es Cáncer, mucha agua ya en esta tirada. Me hablan de sus profundos sentimientos y del amor que siente por ti, de cuánto te mira y quiere estar contigo. Y de cuánto sufre tu persona también. Dolor, tristeza, desesperación. Vuestra separación le causa un gran vacío. Se siente perdido, cree que no podrá volver a amarte. Volverá cuando se descubra a sí mismo. Una carta que representa el luto en el tarot. También puede que vuestro corazón se haya sentido arrastrado y herido. No me refiero a apuñalado. De momento no tengo estas cartas, Leo. Lo que sí siento es que ha habido lágrimas. Lágrimas que han llenado copas que estaban llenas de amor y otras se han derramado, como en esta carta. Pero todavía quedan 2 levantadas. Y hay un río, y los ríos, en esta carta como en otras, simbolizan nuestra propia vida, lo que está fluyendo. Y detrás hay una casa hermosa que representa vuestro hogar, como en ese 2 de copas, que te estás mirando a ti misma y buscándole. Regresa a tu hogar, porque Él es lo que va a hacer. Quiero que enviéis mucho amor a esta persona y que vosotros tengáis esperanza. Profunda y maravillosa tirada, Leo.
¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Tu persona puede dedicarse a un trabajo que puede ayudar a otras personas o que tenga que controlar mucho sus emociones. No le gusta que le vean vulnerable, ni llorar, sufriendo. Puede ser la única persona a la que haya confesado secretos muy íntimos. Contigo, Leo, se siente seguro. Y te echa muchísimo de menos. Leo, y hay muchos sentimientos que están a punto de salir. Las cartas están saltando rápidamente. As de copas, y aquí tengo un 7 de espadas. Acuario. Romance, comenzar de nuevo contigo, amor mío. Cenas, citas, conquista. Ellos quieren contarte sus historias, cocinar para ti, estar en casa, abrazarte como hace este chico, con ella. Tener relaciones íntimas, pero sobre todo mucho amor en esta tirada. Siento que quiere estar en casa contigo. Saber lo que has hecho durante todo este tiempo. Tienes que recibir esta gran copa de amor. Desde el principio, un rey de copas que está presente, que es una persona muy familiar, que puede tener ya hijos y que se preocupa muchísimo por su familia. Para él, también eres su familia. Es lo que te está entregando. Grandes copas con su gran corazón. Y así te siente, muy cerca de él. Vosotros os entendéis sin ni siquiera hablar. Tus ojos le enamoraron como la primera vez que te vio, incluso si fue por internet. Fue un flechazo. Y si ya habéis vivido un romance con esta persona, va a volver, pero esta vez para corregir lo que no estaba bien. Tener un inicio maravilloso. As de copas. Y tengo aquí a todos los signos de agua. 7 de espadas. Aquí hay personas que están a vuestro alrededor porque yo estoy viendo estas cartas en conjunto. Un 7, que es un número espiritual y que cabalísticamente representa victoria. Aún así, quiero que tengáis alerta con las personas que están a vuestro alrededor, que pueden ser amigos o familiares que no dudarán en meterse en vuestra relación, o incluso puede ser un amigo, amiga, que le interese también tu persona. Tenéis que estar muy alejados de esta energía, porque es alguien muy burlón, que no le importa tomar lo que necesite en cualquier momento. No estoy sintiendo, porque yo me guío mucho por mi intuición, no simplemente por lo que dicen las cartas. No siento que esta persona te haya engañado, sino a que a tu alrededor tengas cuidado. No todo el mundo es lo que parece, Leo. Tú eres muy sincero, honesto. Sé cómo eres, como un signo de fuego, muy transparente. Hay personas que no son así. Aléjate y advierte esta energía, que puede ser tóxica. Y aquí tengo a Acuario. Veamos qué más, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses, Leo? ¿Qué le depara? As de espadas. Maravillosa. Mucha claridad. Lo que estabais esperando. Respuestas de esta persona. Porque se siente muy triste, no simplemente vosotras. Él también tiene un sufrimiento terrible. Muchas lágrimas. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? Estrategia. Es curioso, amigos míos, porque esta carta ha saltado en muchas tiradas. Hay personas que están planeando. La tuya lo está haciendo como un gran emperador. Y ahora os explicaré y voy a sacaros alguna carta más. Porque viene y quiere tener todo muy atado. Se siente muy poderoso como el rey de copas. Y mira mucho hacia el pasado.
es una persona a la que le encantaría ser muy joven. Si es, por ejemplo, tiene 50 o 60, por él podría tener 30 años y vivir de nuevo. Le encantaría recuperar el tiempo perdido contigo. Pero tiene muchas responsabilidades y cargos. Eso le está parando en su vida, porque tiene que estar bien organizado. Sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de abril, chakra raíz, hay mucho deseo por parte de tu persona, Leo. Está deseando tener relaciones íntimas. Y una carta más, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, y está el mago, maravillosa, Leo. Fuego, en la base de la baraja. Tengo a Aries, Leo y Sagitario. Un basto muy grande, el mayor de todos ellos, que representan la intuición. Guíate por todas las señales que estáis viendo, lo que tu mente te comunica, lo que tu persona te está enviando, porque tú puedes sentir cómo se siente y percibes si está triste, como en la carta de pérdida, si está feliz, si te está llamando, buscando, lo tienes en tus sueños. Guíate por esta maravillosa energía. Es una persona que te desea mucho, as de bastos y chakra raíz muy unidos, fuego. Está con mucha determinación de volver y tener una relación romántica y apasionada. Aquí tengo también Salto Infinito, una carta que me encanta, que es el loco, el número 0, número de Dios y del infinito, representando la inmortalidad. Con Urano, Acuario, dará un salto, como es lo que hace el loco, tirándose al abismo, a lo desconocido. No le va a importar tomar riesgos, aunque esté ahora mismo paralizado y no expresando sus emociones, sabe qué es lo que debe de hacer, porque no puede estar sin ti. Su corazón es tan puro como el del loco, muy inocente e idealista, combativo, le gustan las causas justas. Todos los obstáculos que tenéis con un 7 de bastos, que es Leo, se van a solucionar. Pueden ser personas que estén a vuestro alrededor, ya tenía la carta de impresión, o situaciones, por ejemplo, que sean de distancia, sean legales, algún tipo de adversidad. Pero vosotros, con esta intuición y fuerza de los bastos, la superaréis. Pasión, así me siento yo contigo, como si estuviera en la ducha, en mi hogar. Te siento con mucha pasión. Quiere tener todo tipo de romances y diversiones y placeres sensuales contigo. Está completamente desenfrenado. Es un caballero de bastos, Sagitario, y viene con todo el impulso. Mucho fuego, amigos míos, bastos. Otra vez el as de espadas, que representa que rompe antiguas estructuras y viene con una aclaración. Despertar espiritual, lo sentís. Estáis ascendiendo, porque no simplemente somos un cuerpo material, somos un alma bellísima. Te busca por todas partes. Está muy preocupado por ti, incluso te estará mirando en redes sociales. Y aquí, amigos míos, voy a dejar estas cartas, voy a poner Acuario, ya lo he puesto, signos de fuego, aquí, as de espadas y estrategia. Tengo aquí Acuario, Libra, Géminis. Vais a encontrar la verdad como esta chica que abre la puerta de la habitación. Ya es hora de que tengáis respuestas a la situación que vivisteis con esta persona, que puede ser vuestro exmarido, exmujer, antiguo amante. Noticias de él cuando esté preparado. Eso es lo que está haciendo, como jugando una partida de ajedrez. Una persona que le gusta tener control de sí mismo, que como os he dicho no le gusta que le vean sus puntos más débiles. Y muy poderoso. Se sienta ahí como ese gran rey de copas, manejando todos los asuntos. Vendrá con una propuesta y no te podrás resistir, y rompiendo patrones, porque el pasado ya no importa. Aquí, a los signos de aire,
Con el chakra raíz, haced meditaciones, amigos míos, despertad esta energía kundalini como esta chica. Me ha salido mucho en varias tiradas. Esto quiere decir que hay mucha pasión. Y no solo de esta persona, sino también de vosotros. ¿Tenéis tatuajes? ¿Alguna de vosotras lleva una serpiente porque representa esta serpiente que está enrollada en la columna vertebral? Nuestro chakra raíz, sacro, representa nuestros instintos más primarios y donde están nuestros genitales y órganos sensuales. Por lo tanto, hay mucho deseo de estar íntimamente, como en esa carta de la pasión, en una ducha, en una cama, pero gozando, contando historias, escuchándote, porque se siente muy bien contigo. Sabe que tú eres una persona de confianza. Te encantas. Comunicación y sueños cumplidos con confianza. El mago. Esta carta me encanta, amigos míos. Es el primer lugar y la primera persona con la que se encuentra el loco. Número 1. Nuevos comienzos. El mago está en la sefirá de Keter, en el 1, que representa nuestro chakra de la corona. Por eso es tan importante despertar los demás chakras, porque a través de él recibiremos la información del universo y de Dios. Una persona que está como ese estratega planeando en secreto, porque el mago también representa a un brujo y tiene algo escondido, lo que piensa hacer y cómo va a acercarse. También hay comunicación, porque el mago está representándome a Mercurio, el planeta de la comunicación, de los viajeros, del comercio. Soñad e imaginad que esto se hace real. Ponedlo en los comentarios, porque como el mago que está allá arriba, con todo el cosmos, lo que tiene en su mente se materializa en la materia. Vuestra imaginación es tan poderosa como la de él. Autoestima, valor, respeto, poder, magnetismo. Así es él también. Una persona con mucho control. Tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia. Despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida. Soñar es crear. Vais a tener comunicación y noticias de esta persona que os ama y os desea. Decidme si esta persona, voy a poner aquí, Géminis y Virgo, es así. Incluso puede tener un poquito de ego y celos. Le encanta dominar situaciones y ser él o ella quien tomen el control. Y yo no quiero que sea así, amigos míos. Porque las parejas, como en el 2 de copas, los dos son iguales. Por eso las alturas están muy parecidas y cada uno con su copa. Debéis amaros como personas libres y con corazón. Sí, se lo podéis entregar si queréis, pero con dignidad y respeto. Con un caduceo encima, que representa también comercio. Alguien que viene dispuesto a cambiar esta situación porque está sufriendo y te echa de menos. Y ahora, amigos míos, voy a sacar unos mensajes para saber qué hay dentro de su corazón, palabra por palabra. ¿Qué tiene, o qué mensajes tiene esta persona para Leo? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Vamos a ver, amigos míos, qué mensajes han salido muy rápidamente. Conexión, yo ya os hablaba de ello. Mercurio, os he hablado justamente del mago, planeta Mercurio. Puede que tengáis a Géminis o Virgo en vuestra carta astral, o lo sea vuestra persona. Tiene muchas ganas de hablar. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Leo? Debéis tener mucha compasión y amor por esta persona. Redes sociales, tengo aquí adicción, mucha sensualidad, de nuevo. Y en la base de la baraja, ¿recordáis? Chakra raíz, todavía recuerdo la última vez que te besé y me encantaría tenerte en mis brazos. Como hemos visto en la carta de la pasión de un caballero de bastos que viene corriendo, agotado, para estar contigo. Ternura, necesito un abrazo tuyo en estos momentos.
Divino masculino, si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote. Lo está haciendo con estrategia, desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Hay muchas dimensiones, amigos míos. Tenemos todos que despertar, recordar quiénes fuimos en vidas pasadas y cómo es nuestra alma, apegarnos a ella, porque cambiaremos, volveremos a esta tierra o a otros mundos, pero nuestra alma seguirá siendo la misma. Recordad vuestros sueños y las señales que tenéis. Mercurio, pronto recibirás un mensaje mío. Te amo, caballero de copas, Piscis, el caballero de copas que tiene alas, como lo tenía este dios, tanto en su casco como en sus sandalias, porque va rápidamente de un sitio a otro. Aunque su caballo no esté corriendo mucho, las alas las tiene precisamente para desplazarse entre países o lugares, que pueden ser cercanos también. Alguien que viene a darte una declaración de amor. Piscis. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. ¿Recordáis? Mira, voy a sacar porque todo se sincroniza. La carta de pasión, cuando si lo habéis hecho como fantasía o lo habéis pensado. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Mirad, pasión. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, Acuario. Muy mental, pensando todo el tiempo en ti también, como con ese rey de copas. Y el rey de espadas no es que sea frío, es que tiene también muchos asuntos que atender. Pueden ser familiares, laborales. Y lo que hace es declinar. Inclina su espada, porque él es compasivo y te sabe escuchar. Te piensa mucho más de lo que tú te crees y se comunica contigo mentalmente enviándote mensajes. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. ¿Has escuchado, incluso fuera de las redes sociales, alguna canción, un estribillo, alguna letra, visto alguna película, el título de un libro o su nombre en algún sitio? Es porque quiere que pienses en él. Todo esto son sincronicidades que te llevan a estar con él, a saber qué es para ti. Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Lo que hará es escribir en el WhatsApp o en alguna red social y luego volver a borrarlo todo. Dirá, no sé si esta persona querrá volver a estar conmigo o no. Si tenemos otra oportunidad. Por eso está con esta estrategia. Planea cada movimiento. Y ahora, amigos míos, voy a sacar una carta del tarot para ver qué más nos tiene que decir sobre tu persona o a modo de consejo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril, mayo y los próximos 3 meses? Amigos míos, y estas cartas han saltado volando. Leo, ¿cómo puede ser? Es maravilloso, Leo. 4 de bastos, 4, que me está hablando de la estabilidad. Es Aries, almas y llamas gemelas. Para mí las llamas gemelas, la vinculación eterna, estar siempre unidos como almas. Y aquí en este mundo material, buscándoos eternamente. Estaréis con él, en esta vida y en todas las demás, como ese amor en espejo. Aquí te siento, quiero celebrar nuestra unión juntos. Estoy mirándote repetidamente, como en el universo, perdido en ti. Eres mi fiesta, mi alegría y mis estrellas. Contigo me siento a salvo y quiero celebrarlo con todas las personas que estén alrededor. Mirad cuántos colores tiene esta chica en el pelo, que hablan de alegría y de festejo. Y el verde sobre todo, mucha esperanza, celebración.
y obtener todos los frutos de la tierra. 3 de pentáculos, una persona que te admira porque eres espiritual y hermosa y también tienes muchos valores. Vas a florecer tanto económicamente como con esta persona. De esta cabeza están brotando plantas sin cesar, hasta de sus brazos. Es como si tuviera la tierra aquí dentro, representando a los pentáculos y a la moneda. Acordaos de que sois un alma. Esta persona está muy cerca de ti y te ve. Tengo aquí el loco. Ya lo teníamos en salto infinito, amigos míos. El hombre colgado. 2 de pentáculos y un 9 de copas. Esta persona, con el colgado, Neptuno, Piscis, 2 de pentáculos, Capricornio, tuvo un tiempo de alejamiento. Incluso con esta carta, que hay una chica que se desdobla varias veces, tenía muchos asuntos que cumplir en su vida y estaba desbalanceado. Para mí es una carta que me habla de que alguien no cumplió las promesas que te prometió y no dejó que el universo actuase por sí solo, porque en Rider Waite hay un personaje que está metiendo la mano en una lemniscata, quiere solucionar él solo todos los asuntos y no puede. Vais a dejar que las estrellas os guíen y que él recupere su balance. Aquí realiza un sacrificio con el hombre colgado. ¿Veis cómo está? Y lo hace porque es necesario. Está la Sefirá de Tiferet, un 6, que me habla ya de la familia y del amor, de estar todos reunidos, de cuidaros y de protegeros. Y también si tenéis niños o más familiares. Muchos tenemos también que llegar a esta etapa. Tu persona está en unos conflictos, pero que son suyos y que debe de solucionar, encontrando su espiritualidad y renunciando a todo aquello que le estaba cortando el paso para seguir viajando en esta vida. El loco, 9 de copas. Mirad qué maravilla, amigos míos, se vuelve a repetir. Este número 0, el infinito, el eterno viaje del loco que comienza una y otra vez, que va y se dirige por todos los caminos del árbol de la vida. El eterno aprendizaje. Aquí está tu persona, muy relajada en el agua, sintiendo, el rey de copas no tocaba el agua, pero aquí sí, el loco con muchos corazoncitos del amor que siente esta persona por ti, está fumando y aquí parece que aparecen rayos y un barquito que se acerca. Estoy dispuesto a estar contigo. No me importa lo que vaya a suceder. Nuevos comienzos apasionantes y también muy aventureros, porque puede haber desplazamientos. Con el loco avanza rápido y sigue aprendiendo. El 1 con el mago, el 2 la alta sacerdotisa, el 3 la emperatriz, 4 emperador. Es continuo hasta llegar hasta el mundo. Puede que os desplacéis. Y 9 de copas, que estoy hablando de la Sefirá de Yesod con la luna. Mucha inspiración, intuición, líbido y sensualidad. Te desea muchísimo y tú lo sabes, Leo. Y también tú. Aquí hay un corazón lleno de flores. Todo está floreciendo para ti esta primavera-verano. Hay muchos recuerdos que esta persona tiene de ti. Ves teléfono, libro, radio, muchas plantitas, una calabaza que anuncian prosperidad. Todo está despejado. Aquí parece que hay una bola de que está en una especie de discoteca. Está en su casa. Muchos cajones y copas llenas de sentimientos por ti. Ya estoy preparado. El 9 de copas es la alegría de compartir y de vivir con otros. De haber concluido muchos ciclos ya. Esta persona viene dispuesta a compartir casa, todos sus bienes materiales y el amor. Salir, disfrutar, ir a los restaurantes, estar de viaje contigo, vivir increíbles experiencias. Y aquí en este reflejo del espejo te ves tú. Tú estás cerca de él. Está muy, muy abierto para tener también relaciones íntimas. Muy apasionado. Pues aquí Acuario y Piscis. Muchísima agua, amigos míos. ¿Y qué más hay para Leo? Una carta más
Aquí han saltado muchas, amigos. Ya hay mucha energía. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos 3 meses? Una carta para Leo. ¿Qué le depara a Leo esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos 3 meses? Unas aventuras increíbles con el loco, que se ha repetido 2 veces. Una persona que tiene una gran pureza, es idealista, lucha incluso por las causas perdidas, le gusta la justicia. Le gusta ayudar a los inocentes, a las personas que están más desvalidas, al mundo. ¿Qué le depara a Leo? Veamos a ver. Tengo aquí una persona que te está mirando. Puede haber problemas, personas que estén alrededor, ya me salía el 7 de espadas, que haya influencias que sean negativas por parte de tu familia o de la de él. ¿Ves? Que aquí está en desbalance, hay que corregirlo. Porque esto también es importante, con la familia hay que llevarse bien, amigos míos. Luego, ¿qué dice? Yo te echo de menos. Distancia. Estáis separados de esta persona, aquí hay un corazoncito, una luna con una casa y él en un sol. Energía femenina y masculina. Y están los dos mirándose. Así se siente. Esto es lo que nos separa, aparentemente, pero voy a correr a por ti. Balance, tengo aquí el Libra. ¿Es tu ex o una persona que ya conoces? Libra, que también me habla de la carta de la justicia, el número 11. Un signo muy equilibrado que le cuesta tomar decisiones, pero cuando lo hace es en firme. Y le gusta ser justo. Si ha habido un malentendido, él se fue y te dejó así también, muy rota, lo subsanará. Y después de decirte que te echa de menos, te espía. Quiere saber de ti en todo momento. Mira, este diablillo con sus cuernos y además tiene mucha pasión. Le encantas, es muy picante, te está viendo en las redes sociales y si estás alrededor. Puede ser que haya personas que trabajéis con él o con ella o que viváis en la misma calle. Habrá casos para todos. Pero que está con unos prismáticos, no pierde de vista lo que haces. Y que tenía más, amigos míos, Escorpio, ¿veis? Un signo también. ¿Os acordáis? Con el Rey de Copas. Muy apasionado, enigmático y misterioso. Fuerte. Pues bien, amigos, hasta aquí he llegado con esta lectura. Espero que os guste y me digáis qué es lo que habéis sentido y con qué os sentís más identificados. Os envío desde aquí muchísimos abrazos, besos, os quiero mucho y os doy las gracias de corazón por estar aquí, por tantos likes, suscripciones y por ver las lecturas. Y porque cada vez que escribís un comentario que a mí me encantan y siempre que puedo lo respondo, ayudáis también a otras personas a sanar y a tener esperanza. Gracias de corazón por vuestra compañía tan hermosa y por teneros aquí, que soy muy agradecida, amigos míos. Gracias de corazón y nos vemos en la siguiente lectura, Leo.